turismo se recomienda no pisarlo ni sentarse encima. Matamos un ecosistema. Mariana, nos andamos en un ecosistema. Bienvenidos a Creepy Sisters. Hola, yo soy Vicky, por si no me conocían. Yo soy Mariana Por si no nos conocían, somos Creepy Sisters. y hacemos videos de terror. El día de hoy vamos a hablar sobre una película que es ya de culto. Una película que impactó mucho en su momento cuando salió, que es El Exorcista. Pero el día de hoy vamos a hablar del exorcista y de exorcismos, historias de Reales. Exacto. Bueno, yo te voy a contar de la película del Exorcista, que fue dirigida por William Friedkin y el guión fue de William Peter Blatty. El Exorcista es considerada una de las películas de terror más influyentes de la historia. Narra la historia de Regan, una niña de 12 años que comienza a mostrar comportamientos extraños, violentos y sobrenaturales. Tras agotar explicaciones médicas y psicológicas, su madre recurre a la iglesia, lo que la lleva a la intervención de dos sacerdotes. El joven padre Carras, que atraviesa una crisis de fe, y el experimentado padre Merry. La película destaca por la crudeza de sus imágenes, el realismo con que retrata la posesión demoníaca y la tensión. Oh, se cayó algo. No sé, no lo vieron, pero se acaba de caer el tripié. La caja de... Bueno, la caja del tripié, tengo miedo ahora. El realismo con que retrata la posesión demoníaca y la tensión psicológica que genera en el espectador. Más allá de los sustos, explora temas profundos como la fe, el bien contra el mal y la fragilidad humana. Su atmósfera oscura, el diseño sonoro inquietante y la interpretación de Linda Blair marcaron un antes y después en el cine de terror. ¿A ti te gustó El Exorcista? Sí, a mí me encanta el exorcista. Y la parte... ¿Ves que sacaron la parte como... Bueno, no inédita, pero La versión extendida? extendida, Ajá, ay, ya dura está un buenísima. chingo, pero dura un buen. Aparte, algo que no me gusta es que cada rato sale el demonio. Como sale el scream del Está demonio. como muy medio obvio, ¿no? Ajá, como que le quita Pero a mí sí el me miedo. gusta. A mí sí me A mí gusta. no me A mí también me gusta mucho El Exorcista. Creo que fue la primera película de terror ¿Que viste así que bien? vi Sí, así yo bien, también. de terror bien, fue la del Exorcista. Y fue cuando la vi cuando tenía 10 años y la vi con mi mamá. Y me acuerdo que la vi porque mucha gente me decía, no, es que El Exorcista da mucho miedo y te vas a traumar. Y yo la vi y dije, está muy X. Siento que para la Sí. fecha que fue en el 79, cuando salió y se estrenó, o sea, yo creo que sí fue Sí, algo... fue más fuerte. Fue algo Sí, muy sí. fuerte en ese momento haber visto esa película, pero ya cuando se la pones a jóvenes que ya crecieron con más CGI en Twitter. películas y Twitter, pues ya no da tanto miedo. Bueno, comencemos. ¿Cómo va la canción del Exorcista? A ver, comencemos con este estilo de Picar culish por el musgo. No lo saben, matamos un ecosistema, nos sentamos sobre el musgo. No, por grabar No, bien. por querer grabar un video bonito, nos sentamos sobre el musgo y no sabemos que matamos un ecosistema. Así que no nos tienen hate porque no lo sabíamos. ChatGPT nos dijo que ¿Son ChatGPT. reales los exorcismos? ¿Cómo son? Nunca pensé que los exorcismos modernos fueran algo real. Creí que esas cosas pasaban en los tiempos de Jesús. Entonces, ¿de verdad existen? ¿Cómo son? ¿Debería preocuparme o pensarlo? No, los Algo tiempos de interesante. Jesús son siempre, Pues sí. porque Dios siempre, nunca está solo, si Dios está contigo. ¿Crees que sí sea real, que sí se te mete un demonio así como en el Exorcista? No sé. Pues empecemos por ahí. Es que, a ver, muchas Nosotros veces creemos son... en el exorcismo. Muchas veces son problemas psicológicos, ya Ah. psiquiátricos, entonces no sé, porque he visto, no sé si te han salido muchos videos en YouTube así de que exorcismo al vecino, no sé qué, no sé la verdad. Es que, por ejemplo, también en la película del exorcista incluso lo mencionan cuando va el padre Merrin con el padre Carras, que incluso le dicen a la mamá, ¿no será que su hija tiene un problema Sí. psicológico? Porque primero tienen que hacer una prueba psicológica para ver si a lo mejor es algo que le afecta de ahí. Pero de repente le dice, no, pues no es psicológico. Ella es cuando va el padre Carras. Y muchas veces, pues realmente no es como que sea algo demoníaco, sino que es algo psicológico. O incluso también cuando son las casas embrujadas, pues hay en la película del Conjuro 1, que dice cuando están en el sótano y pisa algo, tubería vieja, Ay, que pegaba, golpeaba. Ajá. Ajá, sí, sí, es cierto. Entonces siempre hay que checar si no es algo más allá. Tenemos un comentario en Reddit. Pasé por un periodo de experiencias demoníacas allá por el 2015. Un amigo que es católico también estaba pasando por algo similar, así que contactó a su cura, quien organizó una reunión con una diócesis regional que hacía exorcismos. Así que nos reunimos con este cura por un par de horas describiendo nuestras experiencias.
Él también contó sobre sus propias experiencias con demonios. Después terminó que la situación era de opresión demoníaca, no de posesión. A ambos nos dieron las oraciones de exorcismo y nos fuimos. También pasé por más experiencias de opresión demoníaca el verano pasado y Dios me mostró, después de ayunar y orar sobre la situación, que mis fallas espirituales tenían que ver con pecados no confesados, problemas de autoodio en mi adolescencia y 20s. Además, una falta de fe, solo asumiendo que estaba habitando por el Espíritu Santo en lugar de aceptar por fe que estaba habitando por el Espíritu Santo. Alabanza a Dios por sus provisiones. Esto ya fue, se respeta, aquí se respeta cualquier tipo de religión Exacto. y creencia. Pero, o sea, está hablando de una opresión demoníaca, güey, no. Sino más bien sería que un demonio está molestándolo, más no lo está poseyendo, Pero lo está jodiendo. pero lo jode. En el 2015 tenía una oración semanal en la casa de un amigo. Había invitado a un amigo que había ido brevemente a mi iglesia, un creyente nuevo. Él empezó a ir y les hacía preguntas bíblicas a todos sus compañeros de casa. Uno de ellos era una bruja de tomo y lomo, pero hija de un pastor. Para resumir la larga historia, ella terminó yendo a nuestra reunión de oración. No tenía idea de que era una bruja, pensé que solo era una persona que se veía muy ruda. Mis amigos y yo somos carismáticos, creemos en los dones del espíritu y hemos experimentado el don de lenguas. En las reuniones de oración muy frecuentemente oramos largo rato en lenguas y oramos por diferentes necesidades y cosas así. O le pedíamos a Dios que abriera puertas para compartir el evangelio. Mientras recogía a estas dos personas, le pregunté si sabía sobre hablar en lenguas. Ella dijo, sí, claro, mi papá es pentecostal. ¿Qué es pentecostal? Poner la definición de pentecostal. Pensé, bueno, qué bueno, no tendré que tener esa conversación esta noche entonces. Llegamos y estuvimos hablando antes de empezar a orar. Esta mujer mira la mano de mi amigo que tiene un anillo en la mano derecha. Le preguntó qué significaba. Él dijo que era solo un anillo, sin significado. Ella entonces empezó a hablar de cómo su anillo era su conexión con el líder de su aquelarre. American Horror Story. Wow. Entonces pasé unos 10 minutos contándole sobre el verdadero arrepentimiento y seguir a Jesús. Como los creyentes, cuando se volvían a Dios, quemaban sus libros de brujería y dejaban esas cosas. El mensaje no fue bien recibido y pasamos a orar. Mientras orábamos en lenguas, esta persona tuvo una visión abierta donde Dios la confrontó literalmente. Vio sus manos manchadas de sangre, se puso histérica, se quitó el anillo de la mano y lo tiró delante mío. Agarró una botella de agua y se la echaba en las manos sin intentarse quitar lo que había visto. Esta fue mi introducción a Dios confrontando demonios. No hubo exorcismo esa noche, pero definitivamente fue un momento memorable. Decidí empezar un estudio bíblico esa noche para hablar intencionalmente con esas dos personas. Pasaron algunas semanas y supe que esta persona estaba severamente demonizada. Un demonio la despertaba en medio de la noche y la destrozaba físicamente y la golpeaba. Decidí un día que iba a ayunar por otra razón, pero esa noche sería una noche en la que todos nos reuniéramos para un estudio bíblico en el patio trasero grupo pequeño. Esa noche había estado enseñando sobre invocar el nombre de Jesús de Hechos 2 y Romanos 10 para ser salvados. Después de la reunión ella pidió oración. Aproveché la oportunidad para decir, te ordeno, demonio, sal de ella en nombre de Jesús. Ella perdió el control físico de su cuerpo completamente. Este demonio la lanzó hacia adelante y empezó a vomitar en seco. What the fuck? Había como 5 de nosotros todavía ahí, otros se habían ido. Todos vieron lo que pasó y empezamos a ordenar a este demonio que saliera de ella. Ella literalmente había perdido el control de su cuerpo y la había lanzado al suelo. La habían violado a los 19 años y tenía una lesión espinal permanente. Y a veces no podía caminar. En ese entonces ella tenía 40 años. Este demonio la estaba tomando y la estaba golpeando contra el suelo. Una de las chicas corrió y agarró de los cojines de su sofá y afuera los puso debajo de ella. Y dos amigos... Y dos amigos intentaron sostener su cuerpo sobre los cojines para que su cuerpo dejara de hacerse daño todo el tiempo. Durante 45 minutos estuvimos ordenando a este demonio que la dejara en el nombre de Jesús. Después de unos 20 minutos, una de mis amigas vietnamitas les dijo, invoca el nombre de Jesús. Ella estaba definitivamente consciente cada vez que intentaba decir Jesús. Se ahogaba físicamente, no podía decir Jesús. A los 45 minutos recordé una historia de un predicador llamado Kenneth Hagin. Estaban citando una historia de Marcos 5 donde Jesús le había ordenado al demonio que saliera del demoniado Gadareno con la legión de demonios y en lugar de salir del hombre, los demonios hicieron que el hombre cayera a los pies de Jesús y le rogara que no los echara. Jesús entonces le preguntó su nombre y los demonios respondieron, mi nombre es Legión porque somos muchos. Jesús entonces le ordenó que se fuera y lo hizo. Recordando esta historia le pregunté a la persona, ¿cuál es el nombre del demonio?
qué miedo. Se supone, esta es otra cosa, se supone que si tú sabes el nombre del demonio es más fácil derrotarlo porque conoces quién es. Y si le hablas por su nombre está peor. Ajá, está peor aún. Ella puso una cara de confusión y de repente dijo Belcebú. Desde el segundo en que dije, Belcebú, sal de ella en el nombre de Jesús. Ella colapsó en el suelo con una gran fuerza en el aire y lentamente se desmayó durante 20 minutos, como en Marcos 9:26, donde el niño parecía muerto. Ella respiraba, pero definitivamente estábamos listos para llamar a la ambulancia. Ninguno de nosotros había experimentado esto antes. Después de 20 minutos ella volvió en sí y siguió diciendo entrecortadamente, ¿por qué estoy tan débil? Después de sentarla en una silla, había estado en el aire todo el tiempo. Ella no era la que nos hablaba todo el tiempo. Estaba fuera de su cuerpo mirando todo desde afuera. Y había un hombre ahí todo de blanco y que dijo que no podía ver su cara. Él dijo, no tengas miedo. Esta es tu familia y estás en un lugar seguro. Regresa. He echado demonios 3 veces en 15 años de ser cristiano. Pero esta fue por mucho la experiencia más loca de todos. Y está muy fuerte. Oye, era bruja y de repente dejó de ser bruja y resultaba ser que un demonio la andaba golpeando. Por favor. No hay que enseñar. Ahora vamos a leer un hilo de Facebook de la Sociedad Oculta del Iceberg. Es muy buen grupo, síganlo. Cuando era niña en la esquina de la cuadra de mi casa vendían tacos. Fui a cenar con mi papá y de repente salió corriendo un señor de la casa de al lado, pidiendo que le hablaran al sacerdote. Los gritos eran horribles y como toda persona chismosa, medio nos acercamos. Lo que vi aún me eriza los pelos. Una mujer como de 23, 24 años estaba pegada en la pared como araña, gritando horrible en un idioma raro o se golpeaba la cabeza. De un momento a otro saltó sobre el perro y le mordió el cuerpo. Toda la gente estaba asustada. Mi papá y yo nos regresamos a la casa. Lo último que supe fue que se la llevaron a la iglesia y nunca se volvió a saber nada de ella. La gente que vivía ahí se fue y la casa está abandonada. Ni siquiera los indigentes la habitan. Todo esto pasó en Zapopan, Jalisco. Gente de Zapopan, Jalisco, confirmen. Ahí va otra historia. Nos comparte Dulce Espinosa Viva. Arriba Dulce, he tenido 2 experiencias. La primera fue con una compañera de preparatoria que se le metió algún ente. Nos empezó a ofender con una voz grave. Habló en otro idioma que desconozco. Se reía macabramente y sus pupilas estaban dilatadas. Nos gritaba que Dios jamás iba a poder contra él y cosas más feas. Le rociamos agua bendita y se retorció horrible. Poco a poco se le fue pasando, pero sí fue como casi una media hora que estuvo así. La segunda experiencia no la vi, solo escuché los gritos y fue una vecina, una chica de unos 16 años que al parecer estaba jugando a la Ouija. ¿Ves tú que quieres jugar siempre a la Ouija? Señora Marta, si está viendo esto, su hija me quiere hacer jugar la Ouija. Eran aproximadamente las 10 de la noche y se empezaron a escuchar gritos. Llamamos a la policía, pues pensamos que eran algún alegato familiar, pero cuando llegaron los policías mejor se fueron algo asustados, pues decían que eso no era nada bueno, solo ayudaron a amarrarla a la cama. La verdad fueron días algo pesados. En el día era tranquilidad, pero al oscurecer empezaban sus gritos. Cambió de voces en ella, decía cosas muy feas. Cómo es que en vida había hecho cosas terribles como violaciones y que no se arrepentía y que lo volvería a hacer. Y así fue casi un mes. Y un sacerdote y un pastor, gente apoyando con rezos. La llevaron con curanderos hasta que se liberó de eso. Ya a los años se cambiaron de casa, ya no supe de ella y de su familia. Mariana, ¿has tenido alguna experiencia macabrosa? A mí sí me han pasado a mí cosas así extrañas. Tú me enseñaste la foto. Sí, miren, ahí les va, ojo con eso. Yo les voy a contar mi historia. Yo desde que era muy chiquita siempre sentí que alguien me vigilaba, o sea, como de que estaba yo sentada y alguien me vigilaba desde la esquina de mi cuarto, siempre. O sea, siempre sentía como la presencia de alguien ahí, pero desde muy chiquita y sin ver películas de terror yo siempre sentí que alguien estaba ahí. O sea, estaba haciendo del baño y literalmente sentí que alguien estaba en la esquina de mi casa viéndome. Y cosas así. Incluso cuando me bañaba sentí que alguien me estaba viendo. Y yo decía, ¿qué pedo? Hasta que un día le dije a mi mamá porque se empezó a sentir... O sea, la sentía más como cerca de mí. Como si alguien estuviera literalmente así, pegado a mí, viéndome. Y entonces le dije a mi mamá un día, oye mamá, fíjate que me está pasando esto. ¿Qué hago? Entonces mi mamá es muy espiritual. Entonces mi mamá llevó a una señora que no es bruja, sino es más como una señora de espiritual, como mi mamá. Como muy creyente, pero de ángeles. Entonces ella fue a mi casa y me dijo que tenía que dormir con 4 limones, o sea, 2 limones partidos, rodeados de un círculo de sal y una velita. O sea, primero era la velita así,
Luego, sin la vela, tenía que ponerla abajo de mi cama. Y me tenía que dormir así, una semana. Y ya con eso se iba a ir. Y no se fue. Se puso a hacer más presente. Entonces, ella fue a hacer una oración a mi cuarto. Y de repente se fue. O sea, yo lo dejé de sentir. Pero en esos lapsos, yo siempre desde chiquita me había despertado con rasguños, moretones. O sea, pero cosas así, como si alguien me hubiera rasguñado así del brazo, así como si te jalaran así, te hubieran hecho así. Así yo siempre había amanecido así con rasguños o con moretones. Sí, yo una vez le enseñé a Mariana que había amanecido con un rasguñote, pero cañón. Y después, ¿cómo se quitó? No sé. No, o sea, de repente ya dejé de amanecer con sí misma. O sea, eran cosas que así que me pasaban muy locas. A mí lo único que me ha pasado es que luego dicen que si ves películas de terror o videos, Porque sigues muchos canales. ajá, sigo muchos canales de terror, pero hubo una vez así muy específica que vi un video de un chavo que, como esos, digamos, hacen como varias series de videos, así de que, ay, me está espantando un fantasma, y van subiendo varios videos a TikTok o así, cuentas. Y me salió una, pero hay un canal de YouTube que yo sigo que sigue ese tipo de cuentas y cuenta toda la historia. Total que me puse a ver uno de esos videos, pero el chavo vivía solo, se acababa de cambiar y tenía como un, ¿cómo se llama? Un cuartito que está arriba. El ático. Un ático. El chavo tenía un ático, pero no tenía puerta, o sea, estaba sin... ¿Ves que está como la puertita que se baja? Ajá, con la que jalas, como la Ajá. cadenita. Justo no tenía, y aparte estaba un hueco así enorme, pero se veía el hueco como alumbrado porque tiene la Un foco. ventana, no, la ventana así. Y el güey empezaba a grabar que se veía una cara, pero horrible, así una cara horrible, espantosa. Entonces yo me empecé a espantar demasiado con esos videos, hasta que empecé a ver esa cara, güey, en mi closet. Me acuerdo que lo entrecerraba y veía la pinche cara, güey, y sentía que me observaban. O sea, me acuerdo que me paraba en la mañana porque no se me iba a ir a la escuela y hacía mis cosas y siempre sentía que me estaban viendo, güey, pero es como una sensación bien rara, porque te sientes como perseguido, güey. No, pero sí dicen que si ves cosas se te pasan, como la película de Babadook, ¿no? Ah, Que según se te pasan cosas y la ves. Como el conjuro, güey. La nueva. ah, sí. ¿Ya la vieron? ¿Ya la vieron? Coméntenme si Pues ya la vieron. Nosotras no. Bueno, pues ese fue todo el video del día de hoy. Espero que les hayamos gustado. Y no olviden contarnos sus experiencias aquí en los comentarios. Exorcismos, cosas paranormales, para que lo podamos leer en el próximo video y les mandemos un saludito a todos. Nosotras somos Creepy Sisters. ¡Adiós! Sí. ¿Por qué tenemos tantos bichos? A ver si Porque ya te miré dio tantos. miedo, Yo no güey. tengo tantos. ¡Los amo!